Hola, buenas tardes, equipo. Bienvenidos una tarde más. Hoy estamos a 21 martes, 21 de febrero. Y nada, vamos a empezar a ver qué nos dicen los mercados. Hoy vamos a analizar el tema de materias primas, commodities, y a ver qué dicen. Y nada, vamos a empezar como siempre por el gas natural. Y fijaos la verticalidad, la caída que está cayendo el gas natural, ¿eh? Fijaos que lleva caída desde estos máximos. La cifra de un 78% de caída ahora mismo el gas natural. En el recibo del gas no se nota, ¿eh? Pero aquí sí. Nada, yo estaba comentando ya hace tiempo que esta zona me parecía una zona bastante interesante. A ver si se carga un poco más de gráfico. Y esta zona de soporte que tenemos aquí, esta zona azul, es una zona bastante interesante. Tenemos el RSI en sobreventa, pero en diario y creo que en semanal, si no pasa nada, creo que también. Si se carga. Se ha quedado bloqueado. Está quedando pillado. Parece que se había quedado pillado un segundo. Vale, parece que carga ahora bien. Vale, nivel semanal, esto es el time frame semanal. Fijaos la sobreventa que tiene en RSI y fijaos esta zona, lo interesante que es. Soporte, soporte, soporte o mínimos. Y estamos llegando a esa zona. O sea, esa zona es una zona bastante interesante para intentar poder ver algo. Joder, qué lento va hoy el ordenador. Si estaba yendo bien. Vamos a ver, si estaba llevando toda la tarde con él y estaba yendo de cine, ahora se le ha pegado por ir más lento. Bueno, a nivel diario tenemos esta estructura bajista completamente y nada, pero de momento no vemos ninguna señal de debilidad. Sí que estamos viendo ya en el RSI algún tipo de divergencia alcista, mínimos crecientes y aquí en precio mínimos decrecientes, pero esta zona es interesante. Al día de hoy estamos haciendo nuevos mínimos decrecientes, así que nada, vamos a esperar a ver qué hace el gas natural. A ver si aquí nos podemos ver algo de cambio de tendencia, porque creo que la bajada ya está siendo bastante radical. Luego tenemos el petróleo sigue exactamente igual. Aquí estamos en una zona lateralizada, como comenté en la sesión creo que anterior. Nada, para mí yo tenía proyectado esto como un doble techo. Ya se está haciendo demasiado largo el doble techo y casi prácticamente creo que sería lo mejor, incluso bueno, ya para mí creo que eliminar ya el tema este de estas directrices, incluso este canal bajista casi que lo deberíamos redibujar. Buscar, en la zona sí que siguen siendo las mismas, esta es una zona bastante interesante, mínimos, 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 aquí esta puede hacer máximos. Esta zona de aquí, la parte baja, también es una zona interesante donde el precio podía llegar a llegar. Máximos, 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 mínimos, mínimos, puede hacer otra vez mínimos y de ahí a lo mejor podía hacer. De todas formas, de momento la estructura de corto plazo sigue siendo negativa, mínimos. Máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Y ahora, de momento, estamos en esta zona lateralizada. Entonces, vamos a esperar, o yo intentaré esperar a ver por dónde rompe. Si rompe este lateral por la parte de abajo, pues estaré viendo movimientos bajistas hasta esta zona aquí. Y si rompe de aquí, pues estaremos viendo movimientos hasta aquí. Así que nada, vamos a ver qué es lo que ocurre. De todas formas, el tema del crudo, del petróleo, también está muy ligado a lo que pueda pasar a nivel geopolítico, ¿eh? Hay que estar un poco al loro con eso también. Vale, el oro. El oro o sea, en largo plazo, fijaos que para mí tenemos una zona, mirad, fijaos, una zona bastante lateralizada, o en este momento es muy ancha también, hay que decirlo, pero hay que darse cuenta que aquí ha hecho mínimos decrecientes. Y aquí de momento está haciendo máximos decrecientes. O sea, eso para mí creo que hay que tenerlo en cuenta.
en el largo plazo, ¿eh? En el corto plazo venimos de una estructura alcista que la hemos roto, ahora estamos en un proceso correctivo de esta estructura, RSI llegando a la sobreventa y esta zona me parece una zona bastante interesante, en la cual nos podríamos montar probablemente en un largo. Podemos apoyarnos también en el tema de Fibonacci y ver que esta zona de aquí es el 61, entre el 50 y el 61. Que estemos hablando de esta zona de resistencias, soportes, soportes, puede ser soportes, y aparte esta zona de aquí, de mínimos. Línea móvil de 200 acompañando, que la podría hacer a la zona de soporte, así que nada, podemos ver movimientos bajistas hasta esta zona aquí. Creo que esta zona aquí sería una buena zona donde poder apoyarse, digamos, poder hacer una posible operativa en largo, con un stop por debajo del 61%. Y de ahí ya ver movimientos alcistas. Creo que esta zona sería una buena zona, buena de operativa. Fijaos que también tenemos, si consideramos esto un posible lateral, pues lo probable es que llegue aquí arriba. En caso de no consideremos que es un lateral y que tenemos máximos decrecientes y mínimos decrecientes y pensamos que esto puede seguir bajando, pues nada, esta operación no sería válida. Claro, por supuesto. Yo hablo en esta operación en la hipótesis de que esto fuese un lateral y quiere ir a máximos. Entonces, esta operación sería esta. Genial. De momento estamos en el 38% y de momento para mí no veo muy claro. Creo que puede seguir bajando. Eso en cuanto al oro. Luego vamos con la plata. La plata es un rollo similar. Sí que es verdad que para mí la plata estamos en una zona, digamos, en un canal bajista, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, zonas interesantes a nivel semanal. Esta zona es muy interesante. Esta zona de aquí, esta zona azul, máximos, máximos, mínimos, mínimos, máximos, máximos. Mínimos, ¿podemos venir otra vez a hacer mínimos? Podría, si consideramos que esto es un lateral bajista, perdón, un canal bajista, de máximos vamos a mínimos, de mínimos a máximos, de máximos a mínimos, y lleva así. Entonces, si hemos ido a máximos y ahora podemos estar aquí en mínimos, esta sería su objetivo, o por lo menos esta zona de aquí. ¿Yo qué haría en este objetivo? Pues la verdad que tenemos un RSI bastante sobrevendido. Esta zona verde es una zona bastante interesante. Mínimos, mínimos, máximos, máximos. Tenemos una estructura alcista que desde mínimos a máximos tenemos aquí la zona del 50-61%. Tenemos línea móvil de 200 haciéndonos de soporte. Esto ya lo podemos eliminar porque esto ya está eliminado. Estas flechas también, hay que limpiar el gráfico. Esta zona, si se pudiera dar una entrada, creo que sería una posible entrada en compra. Me gustaría a lo mejor ver algo aquí, algo que me indique una vela interesante o simplemente algo para poder poner stop loss. O que llegue y poner el stop loss por debajo del 61 y de ahí ver movimientos alcistas. ¿Sería factible? Pues a lo mejor poniendo... A ver, porque he quitado el Fibonacci. Tenemos el Fibonacci más o menos por aquí. Pues nada, si pudiéramos hacer una posible entrada, imaginamos que entramos aquí. Línea móvil de 200, un stop por aquí bajo del 61 y como el primer objetivo sería... Este sería el primer objetivo, esta zona de aquí. Mínimos, 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 mínimos. Y aquí estaría un máximos. 2,3 no nos da. Deberíamos ajustar la entrada. Pues a lo mejor buscar ya pues ese casi 61%. Subiremos el stop un poquito y subiremos el profit un poquito. Y ya nos vamos a 3,2. Simplemente la importancia que es a lo mejor la entrada, el mejorar un poco la entrada. Fijaos cómo cambia de un 2,3 a un 3,2, que es un punto casi, es un punto prácticamente, además. Solo el hecho de haber mejorado un poco la entrada. Eso sería lo mejor lo que yo daría. Y en caso de que nos rompa la entrada, nos rompa el stop loss y esto siga bajando como un posible lateral, pues nada, chico. Esta zona de aquí era buenísima. De hecho, yo entré en esta zona de aquí. Me parecía una zona interesantísima. Mínimos, mínimos, máximos, máximos. Directriz alcista, directriz, en este caso bajista, de techos. Esta zona me parecía interesantísima. De hecho, yo la hice
Pero esto voy a borrarlo ya. Demasiada línea ya. No puede haber tantas puñeteras líneas. De hecho, yo esta entrada la hice aquí. Hice por aquí, creo que aquí. Pero ya me salí en esta zona de aquí. Porque ya veía que esto se estaba lateralizando demasiado. Y digo, hostia, ya no me gusta que se lateralice tanto tiempo. Y la cerré. La cerré en positivo, en muy poco, sí que la verdad era positivo, pero bueno. Y fijaos, ya la semana rompió y hizo todo esto. Tenía un objetivo prácticamente por donde está ahora, más o menos tenía el profit. Pero bueno, cosas que pasan. Seguimos, el café. El café está muy interesante. Comenté que esta zona de aquí era muy buena, esta zona de aquí, para entrar. Yo no entré, yo la comenté y hice que sería buena, pero que no me fiaba mucho por el tema de que estábamos haciendo un posible pullback a la directriz. Soporte, 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 rotura, hace pullback, hace nuevo mínimo, se va aquí. Entonces dije, es que puede hacer. Decía, tenía duda en caso de que esto pudiera ser un pullback a la directriz y entonces seguir bajando, puesto que ha hecho un mínimo decreciente. Pero que sería interesante porque a lo mejor de aquí podríamos ver movimientos alcistas a buscar esta zona de aquí o incluso esta zona de aquí. A volver a buscar esa directriz alcista. Este directriz alcista volver a buscar. Así que nada, de momento, pues está haciendo eso. La comenté por el tema del corto plazo, teníamos techo, 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 rompíamos, se apoyaba del soporte y de aquí subía para arriba. Pero estaba complicada a ver también por el tema de que podía ser el pullback a la directriz. Y entonces eso no me gustaba del todo. Y fijaos también en el RSI la sobrecompra que llevamos. Estamos haciendo sobrecompra y un poco de divergencia bajista. Y a nivel semanal es como está el RSI. Bueno, a nivel semanal sí que es verdad que el RSI nos da para tirar más para arriba. Luego el maíz ya prácticamente igual, ya me da hasta pereza analizarlo. Fijaos el tiempo que está en esa zona. Ya zona interesante esta de aquí. Tenemos una directriz alcista, máximos, mínimos, mínimos, puede hacer máximos, aparte tendríamos lo mejor la directriz también como techo, el RSI no nos dice nada, así que de momento el maíz está, que no va a parar de verlo. Luego la soja está 3/4 de lo mismo. Yo aquí tenía una directriz como un movimiento impulsivo, esto se ha ido al garete, directriz alcista y nada, nos hemos montado otra vez en la directriz y seguimos haciendo máximos crecientes. Así que nada, como objetivo yo creo que puede llegar aquí y cerrar ese gap. Este gap que tenemos aquí es probable que el precio llegue a esta zona de aquí y cerrar el gap. Y ver esta zona de aquí, no sé si será, fijaos, estos serían los máximos históricos y esta zona pues, sería ahí. Podría llegar aquí, como que puede hacer lo que quiera. Luego, el trigo. El trigo, no sé si yo os comenté ya una entrada que hice, ya nada, salió el profit, salió genial. Una entrada en esta zona de aquí, con objetivo esta zona de aquí y prácticamente el trigo. Esta fue una entrada pequeñita, pero fue muy buena. La hice en esta vela de aquí, porque vi esta zona de soporte, veía que no superaba, digamos, no superaba los mínimos estos, el RSI tenía movimiento alcista y de aquí hice una entrada a esta zona de aquí. Puesto que también esta zona morada es muy interesante. A nivel semanal, fijaos. Techo, techo, suelo, suelo, suelo. Nada, ya estoy fuera y ahora el precio parece que esté, pues, digamos, lateralizándose. Así que no poco más ahora mismo. Si el precio sigue lateralizado, pues nada, a esperar, a ver qué hace. De momento hemos roto esta directriz bajista y puede ser que con la tontería se vaya lateralizando hasta buscar este toque de aquí. Sí, de momento simplemente esperar. Hay muchos activos en los cuales no hay mucho que ver tampoco. El cobre.
El cobre, yo creía que esta zona de aquí hubiera puesto un poco más de resistencia, pero nada, la rompió bastante fácilmente y ahora estamos otra vez, digamos, apoyándonos en forma de soporte. Directriz alcista haciendo de soporte y yo ya comenté que esta zona de aquí en el cobre me gustaba para hacer una posible entrada. Zona de soporte, entrada, un stop loss por debajo de la línea móvil de 200, primer objetivo, o sea, tal cual esto de aquí. El precio no ha llegado, un stop por aquí, más menos, primer objetivo estaría en el torno este. Y estaríamos justito, o sea, que habría que mejorar un poco la entrada. Este sería el primer objetivo, pero claro, con posibilidad de mucho más. Porque si consideramos que esto es una zona lateralizada y pensamos que el precio vuelve a entrar a esta zona y queremos visitar esta zona de aquí, pues fijaos la entrada. ¿Por qué coño se ha puesto una alarma? Eliminar la alarma, sí. Sería una entrada genial si llegara a esta zona aquí, pero como primer objetivo es este. Y con posibilidad, claro, con posibilidad de dejar correr la entrada. Pero de momento no ha llegado, pero hay que tenerla en cuenta y vigilarla. El cobre habría que vigilarlo. De momento se ha parado ahí, digamos, se ha apoyado en la directriz, pero no ha llegado a esta zona de aquí. O si ha llegado, ha sido prácticamente muy poquito. RSI, digamos, subiendo, digamos que puede ser posible que siga bajando. Limpio el RSI de aquí, se apoya ahí con movimiento. O sea, vamos a esperar a ver qué hace. Pero claro, ya no me gustaría a lo mejor, porque si aquí nos hace un mínimo decreciente. O sea, fijaos que puede hacer esto. Ahora sube aquí y se queda aquí. Y de aquí empieza a bajar. Tenemos que a lo mejor nos puede hacer un mínimo, perdón, un máximo un poco decreciente, ¿no? Digamos que sería un poco decreciente. Nos rompe esta directriz alcista. Ya esta zona de aquí ya no la tengo tan convencido. Ya me haría dudar de que esto fuera seguir subiendo a buscar ese techo de aquí, o simplemente aquí estaría activando un doble techo. Entonces, ya no me gustaría a lo mejor coger esa entrada aquí. Eso hay que tenerlo, eso yo lo tengo, por lo menos intento tener en cuenta esas cosas. Así que nada, vamos a ver qué pasa con el cobre. Paladio. El paladio comenté el otro día en un short que está llegando o ha llegado a una zona súper interesante y hay que tenerlo controladísimo. A nivel semanal, RSI llegando al tema de sobreventa, mínimos, otra vez en mínimos en la estabilidad alcista, zona interesantísima, mínimos y mínimos. De momento a nivel precio o gráfico no nos está diciendo nada. O sea, digamos que no se ve debilidad, mínimos decrecientes, no hay ninguna vela de cambio, envolvente, un martillo, no hay nada. No hay tampoco un cúmulo de velas, ¿no? Una estrella. Esta sería no, una, una estrella del amanecer, no sé, una estrella del amanecer. No hay nada que nos diga si RSI a nivel diario también sobreventa, pero no hay nada de momento. Así que ahora de momento simplemente a esperar. Cuando llegue el precio a una zona hay que esperar a ver cómo actúa esa zona. Porque hay veces, por ejemplo, si os comento la entrada o la posible entrada que yo veía, por ejemplo, en el gas natural, esta zona de precio es una zona interesante de aquí. Era esta zona de aquí, creo. Creo que es esta zona de aquí. Me parecía una zona interesante. Máximos, mínimos y directriz. Esta zona me parecía interesante a mí. Y yo comentaba que era una zona interesante que habría que esperar, porque aparte, si nos fijamos, a nivel RSI teníamos sobreventa en esta zona de aquí. Entonces, me parecía una zona interesante y comenté, pero hay que esperarse a ver que el precio nos diga algo, porque no sabemos si esta zona la va a respetar y de aquí se va a volver se va a girar o va a romper esa zona. Y efectivamente aquí la rompió, con un RSI muy sobrecomprado, con directriz alcista, con una zona de soporte interesante, todo lo rompió. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que con esto hay que hacer lo mismo, hay que esperarse. Porque aquí tenemos un RSI sobrevendido, una directriz alcista haciendo de soporte, otra zona interesante de soporte, pero de momento en precio no nos dice nada. Entonces no hay que montarse tan rápidamente, ¿eh?
Hay que tener paciencia, hay que ver qué nos dice el precio. Porque a lo mejor nos montamos, hace un nuevo mínimo y a lo mejor después ahí ya te hace una... Imaginaos que hace un nuevo mínimo y aquí sí que nos hace un martillo o una envolvente alcista. Entonces aquí sí que habría que entrar. Aquí ahora mismo no hay nada. Luego, por último, el platino. El platino, pues nada, parece que estamos dentro de un canal bajista, hay de un canal bajista, de una zona triangular, mínimos, mínimos, directriz. Aquí salió, digamos que pisó un poco el arcén y vemos esos movimientos bajistas. Estas zonas son interesantes. Están muy sobrevendidos. Zonas interesantes, esta zona interesante habría que tenerla en cuenta aquí. Aquí. Porque de aquí a lo mejor podemos ver ese último movimiento, esta zona de aquí. Creo que aún estamos en esta zona triangular, de esta zona de aquí, triangular, y entonces no podemos mover aquí, 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 hasta que rompa. Entonces creo que si el precio llega aquí, sería una buena zona de venta. Aquí. Limpiaría un poco el RSI y luego voy a bajar. Así que nada, amigos, vamos a dejarlo por hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, compartirlo, suscribiros. Eso es importante. Y nada, como siempre, dudas y preguntas en comentarios. Si alguien también quiere que analicemos algún activo concreto, también en comentarios, lo analizaremos lo más brevemente posible y nada. Y nada más. Así que nada, a pasar buena tarde. Centrón. Ahí vamos. A veremos si lo puedo cortar el vídeo de los huevos. Así que nada, si me despido, a pasar buena tarde. Besos, abrazos, chao, chao.